Marido avergonzado de su esposa, la presentó como su empleada doméstica en su trabajo, años después. En una pequeña casa de pueblo, marcada por el paso del tiempo y el desgaste de los años, vivía Rita, una joven cuya vida había sido definida por las rígidas normas de una familia extremadamente conservadora. Desde temprana edad, Rita aprendió que en su mundo, ser mujer significaba estar en desventaja. Su hermano menor siempre fue el centro de atención y cariño de sus padres, mientras que a ella raramente se le concedían sonrisas o halagos. A pesar de este ambiente, Rita encontró consuelo y escape en los libros que hallaba abandonados en el parque cercano a su escuela. Aprendió a leer en secreto, escondiéndose bajo la sombra de un viejo roble, donde las palabras impresas se convertían en su refugio. Cada página le ofrecía un vislumbre de un mundo donde las posibilidades eran infinitas y donde las mujeres podían ser heroínas, científicas o lo que ellas decidieran. Un día, tras una discusión más intensa de lo habitual, donde su padre reafirmaba su creencia de que las mujeres no necesitaban educación más allá de aprender a mantener un hogar, Rita tomó una decisión. A sus 18 años, con solo algunos ahorros escondidos en una lata vieja y una mochila llena de ropa, decidió dejar atrás su vida de restricciones. Antes de partir, miró una última vez hacia la casa que la había visto crecer, suspirando con un sentimiento agridulce. No solo dejaba atrás un hogar, sino también la imagen de quien se suponía que debía ser. Llegó a la ciudad con el corazón palpitante, mezcla de miedo y emoción. Su primer destino fue una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad, cuyo letrero de «Se necesita ayuda» parecía un guiño del destino. Rita, con su cabello recogido y una sonrisa nerviosa, entró y pidió hablar con el encargado. Carlos, el hijo del dueño, la atendió. Era un joven de aspecto amable y trato cortés, que la escuchó con atención mientras explicaba su necesidad de trabajo. Impresionado por su determinación y empatizando con su situación, Carlos decidió contratarla. Así comenzó el nuevo capítulo en la vida de Rita, uno lleno de retos, pero también de nuevas esperanzas. Trabajando en la tienda, aprendió rápidamente las tareas necesarias y demostró ser una empleada dedicada y meticulosa. Carlos, a menudo, se encontraba observándola desde la distancia, admirando no solo su habilidad para aprender, sino también la fuerza que emanaba de su ser. Con cada día que pasaba, el respeto mutuo entre Rita y Carlos crecía, sembrando las semillas de una amistad que pronto comenzaría a florecer en algo más. Sin embargo, Rita guardaba en secreto la verdad de su pasado y sus temores de que, si alguna vez se descubría, todo lo que había construido podría desmoronarse. A medida que el sol comenzaba a declinar sobre el horizonte de la ciudad, Rita se sentía cada vez más absorbida por la vorágine de su nuevo entorno. Los primeros días en la tienda de ropa fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Carlos se mostraba paciente y alentador, enseñándole cómo manejar el inventario, atender a los clientes y hasta decorar los escaparates, una tarea que a Rita le fascinaba especialmente. El trato amable y respetuoso que Carlos le ofrecía era un contraste marcado con el ambiente opresivo de su hogar. Poco a poco, Rita comenzó a sentirse más cómoda, no solo en su trabajo sino también en su propia piel. Sin embargo, con la seguridad y la confianza, también llegaban los recuerdos de su familia y la vida que había dejado atrás. A menudo se sorprendía a sí misma mirando por la ventana de la tienda, perdida en pensamientos sobre su madre y hermano, preguntándose si alguna vez entenderían por qué se había ido. Una tarde, mientras ordenaba unas blusas que acababan de llegar, Carlos se acercó con 2 tazas de café. La conversación fluyó naturalmente entre ellos y por un momento Rita olvidó todas sus preocupaciones. Carlos compartió historias de su propia vida, hablando de su universidad y de sus viajes al extranjero, cosas que a Rita le parecían de otro mundo. Pero lo más importante, le habló de su sueño de tomar más responsabilidades en la tienda y eventualmente diseñar su propia línea de ropa. Inspirada por su pasión y abierta a la calidez de una amistad genuina, Rita comenzó a compartir detalles de su propia vida, aunque aún guardaba para sí la completa verdad de su fuga. La conexión entre ambos se fortalecía día tras día, y sin darse cuenta, Rita empezó a albergar sentimientos más profundos por Carlos. Fue durante un cierre tardío, cuando su relación tomó un giro inesperado. Mientras revisaban el inventario,
Una suave canción comenzó a sonar en la radio del almacén. Carlos, en un impulso, extendió su mano hacia Rita y la invitó a bailar. Al principio ella vaciló, sorprendida por el gesto, pero la sincera sonrisa de Carlos la tranquilizó. Bailaron entre las sombras de la tienda, y en ese momento Rita sintió una felicidad que hacía mucho no experimentaba. Con el tiempo, el amor entre ellos creció, tan sigiloso y profundo como las raíces de un árbol. Era un amor que nacía no solo del afecto, sino también del respeto mutuo y del entendimiento. Sabiendo que su relación podría traer complicaciones, decidieron mantenerla en secreto, al menos por un tiempo, hasta que pudieran planear un futuro juntos. Una noche, mientras caminaban a casa bajo un cielo estrellado, Carlos tomó la mano de Rita y con una voz temblorosa por la emoción, le propuso matrimonio. No tenía un anillo ni grandes gestos, solo palabras sinceras y una promesa de amor y apoyo. Rita, con lágrimas de alegría en los ojos, aceptó. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El compromiso secreto entre Rita y Carlos llenó sus días de una nueva luz y esperanza. Decididos a mantener su relación en secreto hasta encontrar el momento adecuado para revelarlo, continuaron trabajando juntos en la tienda, pero ahora con una complicidad y ternura renovadas. Cada mirada compartida y cada sonrisa furtiva eran testigos de su amor creciente y del sueño compartido de un futuro juntos. Carlos, motivado por su compromiso con Rita, empezó a trabajar en su proyecto de diseñar su propia línea de ropa. Noches enteras las pasaba dibujando y rediseñando modelos mientras Rita se sentaba a su lado, aprendiendo y aportando ideas. La tienda se convirtió en un pequeño refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las miradas curiosas y los juicios de la sociedad. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Rita comenzó a sentir el peso de guardar un secreto tan grande. Aunque amaba a Carlos profundamente y confiaba en él, la preocupación de que su familia descubriera la verdad sobre su huida y su vida actual comenzó a inquietarla. En las noches de insomnio, reflexionaba sobre las consecuencias de ser encontrada y las posibles reacciones de sus padres. A pesar de estas preocupaciones, el amor y el apoyo de Carlos le daban fuerza para enfrentar sus miedos. Una tarde, mientras reorganizaban el almacén de la tienda, Rita decidió abrir su corazón a Carlos sobre sus temores. Le contó más detalles sobre su familia, la rigidez de su educación y cómo su hermano era el único que había recibido amor y oportunidades. Carlos escuchó con atención, sosteniendo su mano y reafirmándole su compromiso y protección. Juntos, decidieron que era momento de comenzar a planear su boda, incluso si debía ser una ceremonia pequeña y secreta, sin la presencia de sus familias. Con el apoyo de Carlos, Rita también empezó a tomar clases nocturnas para terminar su educación secundaria, algo que había dejado inconcluso por las restricciones de su familia. Era importante para ella tener una independencia y seguridad adicionales, especialmente si las cosas se complicaban con su pasado. Carlos la apoyaba incondicionalmente, orgulloso de su determinación y fortaleza. El día de su boda llegó casi como un sueño. Organizaron una pequeña ceremonia en un jardín local, con solo el pastor y un par de testigos desconocidos. El aire estaba lleno de la fragancia de las flores y el canto suave de los pájaros. Rita vestía un simple vestido blanco que había ajustado ella misma. Y Carlos, un traje elegante pero sencillo. Intercambiaron votos bajo el crepúsculo, prometiendo estar el uno para el otro en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Después de la ceremonia, caminaron juntos por las calles iluminadas por las estrellas, hablando de todos los planes y sueños para su futuro. Se sentían invencibles, unidos no solo por su amor, sino también por la fuerza de superar juntos los obstáculos que la vida les presentara. La felicidad secreta de Rita y Carlos continuó floreciendo en la sombra de su pequeña boda. El tiempo parecía haber creado una burbuja a su alrededor en la que, por un momento, el resto del mundo no podía tocarlos, pero como todos los secretos guardados en la profundidad de las sombras, el suyo estaba destinado a salir a la luz. Era un día aparentemente normal en la tienda. Rita, con una sonrisa en los labios, atendía a los clientes mientras Carlos revisaba el inventario nuevo. El timbre de la puerta sonó y ambos levantaron la vista, esperando ver a un cliente más.
Sin embargo, en la entrada estaba el padre de Carlos, un hombre de presencia imponente y mirada severa que rara vez visitaba la tienda sin un propósito claro. El aire se tensó de inmediato. El padre de Carlos miró de Rita a Carlos, su expresión endureciéndose cuando vio sus manos rozarse brevemente sobre el mostrador. Rita sintió un escalofrío de miedo, recordando todas las veces que había imaginado este momento y esperado que nunca llegara. «Carlos, necesito hablar contigo. Ahora», dijo su padre con una voz que no admitía réplicas. Carlos asintió, lanzando una mirada de disculpa a Rita antes de seguir a su padre a la oficina trasera. Los minutos se extendieron como horas mientras Rita esperaba, atendiendo a los clientes automáticamente, su mente girando en torno a lo que podría estar sucediendo detrás de la puerta cerrada. Cuando Carlos finalmente regresó, su rostro estaba pálido, sus ojos turbados. «Rita, tenemos que hablar», murmuró Carlos, llevándola a un rincón tranquilo de la tienda. «Mi padre, él sabe sobre nosotros, sobre el matrimonio. No sé cómo, pero lo sabe». El mundo de Rita se tambaleó. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos tomó sus manos, buscando en sus ojos. «Él quiere que termine todo contigo. Dice que si no lo hago, me sacará del negocio y se asegurará de que no trabaje en ningún otro lugar. Me ha dado hasta mañana para decidir». Las lágrimas llenaron los ojos de Rita, pero las empujó de vuelta. No podía creer que el hombre que amaba estaba siendo forzado a elegir entre ella y su futuro. Pero lo que más le dolía era el miedo en los ojos de Carlos, un miedo que le decía que él podría ceder a las demandas de su padre. Esa noche Rita no durmió, se revolvió y giró. Cada oscuro pensamiento un golpe contra la frágil esperanza que había construido con Carlos. Al amanecer, tomó una decisión. No podía permitir que Carlos destruyera su vida por ella. Amarlo significaba también liberarlo, incluso si eso rompía su propio corazón. Al día siguiente, antes de que Carlos llegara a la tienda, Rita recogió sus pocas pertenencias y escribió una nota a Carlos. En ella, le explicaba que lo liberaba de su promesa, que ella se iría para que él pudiera tener la vida que su padre quería para él. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, dejó la nota en el lugar donde solían compartir sus pausas para el café y salió de la tienda, no sin antes echar una última mirada a ese pequeño mundo que había compartido con Carlos. Rita caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, cada paso alejándola más de la tienda, de Carlos y del sueño compartido que se había evaporado en el aire frío de esa mañana. Las palabras de su carta a Carlos resonaban en su mente, una despedida forzada escrita con la tinta de su propio corazón roto. Sabía que su decisión, aunque dolorosa, era necesaria para proteger a ambos de las amenazas del padre de Carlos. Mientras vagaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Con manos temblorosas, Rita abrió el texto. «Rita, necesito verte. Por favor, no tomes ninguna decisión hasta que hablemos. Te espero en nuestro parque. Carlos». El corazón de Rita se aceleró. Podría ser que aún había esperanza. Con una mezcla de miedo y anhelo, se dirigió al pequeño parque donde habían compartido muchos momentos felices. Carlos estaba allí, esperándola bajo el roble viejo. Al verlo, Rita sintió un nudo en la garganta. Carlos se acercó rápidamente, tomando sus manos entre las suyas. «Leí tu nota», empezó él, su voz cargada de emoción. «Pero no puedes decidir esto por los dos. No voy a dejarte, no así. Mi padre puede intentar controlar mi vida, pero no controlará mi corazón». Rita miró a Carlos, viendo en sus ojos una determinación que la noche anterior le había parecido imposible. «Carlos, ¿qué vamos a hacer? Tu padre es capaz de...» Carlos la interrumpió. «Lo sé, pero he estado pensando toda la noche. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de aquí, de mi padre y de todo lo que nos quiere separar». La idea de huir nuevamente, esta vez con Carlos, era aterradora y al mismo tiempo profundamente liberadora. «¿Estás seguro?», preguntó Rita, la esperanza comenzando a reemplazar el miedo en su voz. «Estoy seguro», afirmó Carlos. «Te amo, Rita, y vamos a superar esto juntos». Los días próximos fueron un torbellino de preparativos. Carlos y Rita reunieron sus ahorros, empacaron sus cosas más esenciales y buscaron un lugar donde empezar de nuevo. Optaron por una pequeña ciudad costera, donde el padre de Carlos no tendría influencia.
Carlos había hecho algunos contactos allí durante sus días universitarios, lo que podría ayudarles a establecerse. Finalmente, llegó el día de la partida. Con sus pocas pertenencias y muchos sueños, tomaron un tren al amanecer, dejando atrás la ciudad que había sido el escenario de su amor y también de sus mayores desafíos. En su nueva ciudad encontraron un pequeño apartamento y Carlos consiguió trabajo en una tienda local de ropa. Rita, con su experiencia previa, pronto se unió a él. Trabajando lado a lado, comenzaron a reconstruir sus vidas. Era un comienzo humilde, pero libre de las sombras del pasado. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron una mezcla de esperanza y arduo trabajo para Rita y Carlos. Aunque disfrutaban de la libertad y la paz que les brindaba su nueva vida, las sombras del pasado no tardaron en hacerse sentir, especialmente en la mente de Carlos. Trabajando en la pequeña tienda de ropa local, Carlos se encontraba a menudo con antiguos compañeros de la universidad que habían seguido caminos más prestigiosos. Aunque al principio se sentía contento de compartir su nueva vida y su matrimonio con Rita, poco a poco comenzó a percibir un cambio en las actitudes de sus conocidos. Sus miradas, sus medias sonrisas y sus comentarios velados sobre cómo había terminado en una tienda pequeña con una esposa sin un apellido conocido, comenzaron a afectarle profundamente. Rita, por su parte, notaba el cambio en Carlos, pero lo atribuía al estrés del trabajo y a la adaptación a un nuevo lugar. Sin embargo, una tarde, después de cerrar la tienda, Carlos estalló de una manera que Rita nunca había visto. ¿No te das cuenta de cómo nos miran, Rita? Como si fuéramos menos, como si yo hubiera fallado por estar contigo aquí, dijo Carlos, su voz llena de frustración y algo más, algo que Rita no podía identificar de inmediato. Rita se quedó atónita, herida por sus palabras. Carlos, ¿qué estás diciendo? Nos amamos, decidimos juntos venir aquí para estar juntos, lejos de la influencia de tu padre. Lo sé y te amo, Rita, pero es difícil. Cada día es una lucha y me siento como si hubiera renunciado a todo lo que podría haber sido por esto, respondió Carlos, haciendo un gesto hacia la tienda modesta que habían comenzado a llamar suyo. El descontento de Carlos creció con el tiempo, alimentado por las comparaciones con sus excompañeros y la presión de no alcanzar los estándares de éxito que él mismo se había impuesto. Rita hacía lo posible por apoyarlo, pero la distancia emocional entre ellos empezó a crecer. Carlos se volvía más reservado y sus momentos de alegría se volvían cada vez menos frecuentes. Un día, mientras Rita organizaba un evento promocional en la tienda, Carlos regresó de un encuentro con un viejo amigo visiblemente alterado. Al principio, evitó hablar del asunto, pero después de insistir, reveló la verdadera fuente de su tormento. Mi amigo me preguntó si te había contratado como empleada doméstica cuando nos vio trabajando juntos, confesó Carlos, evitando la mirada de Rita. Y no lo corregí, Rita. No sé por qué, pero no lo hice. El corazón de Rita se hundió. El dolor de esa confesión la golpeó con una fuerza que no esperaba. Carlos, viendo la herida que había infligido, intentó disculparse, pero las palabras se sentían vacías. Los días siguientes fueron tensos y fríos entre Rita y Carlos. A pesar de las disculpas de Carlos, algo se había roto entre ellos. Rita sentía una mezcla de tristeza y decepción, luchando por comprender cómo el hombre que había desafiado a su propio padre por amor a ella, podría ahora sentirse avergonzado de su presencia. Por su parte, Carlos estaba sumido en su propia batalla interna, enfrentando la vergüenza de sus acciones y su incapacidad de reconciliar sus ambiciones personales con la realidad de su vida. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carlos rompió el tenso silencio con una noticia que dejó a Rita sin palabras. Rita, he estado pensando mucho y creo que deberíamos separarnos. Hay cosas que necesito resolver sobre quién soy y qué quiero en la vida. Y creo que estarías mejor sin mí, dijo Carlos, evitando mirar a Rita directamente a los ojos. Rita sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¿Separarnos? Carlos, ¿acaso no significa nada todo lo que hemos pasado juntos? ¿Nuestro amor, nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente?, preguntó, la voz quebrada por la emoción. Carlos suspiró, una mezcla de alivio y dolor cruzando su rostro. Te amo, Rita, pero no de la manera que tú mereces, y hay algo más. He conocido a alguien más,
alguien que ha estado ahí para mí de maneras que no puedo explicar. Las palabras fueron como puñaladas para Rita. No solo su esposo la había despreciado públicamente, sino que también la había traicionado. A pesar del dolor abrumador, Rita encontró la fuerza para responder. Si ese es tu deseo, no seré yo quien te retenga. Pero no pienses que voy a desaparecer de tu vida tan fácilmente, especialmente si esto afecta a nuestro negocio y el hogar que hemos construido juntos. Carlos asintió, resignado. Entiendo y respetaré cualquier decisión que tomes sobre esos asuntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Rita, devastada pero resuelta, comenzó a poner en orden sus asuntos legales y financieros. Mientras tanto, Carlos se movía rápidamente con su nueva relación, presentando a su amante, quien, para sorpresa y mayor dolor de Rita, estaba embarazada. La confrontación final llegó cuando Carlos, apoyado por su nueva pareja, exigió el divorcio y la venta de la tienda. Rita, con el corazón roto, pero el espíritu indomable, enfrentó a Carlos con dignidad. No voy a dejarte arruinar lo que me he esforzado tanto por construir, Carlos. Lucharé por mi parte y no me rendiré fácilmente, afirmó Rita, su voz firme y clara. En las semanas que siguieron a la impactante revelación de Carlos, Rita se encontró navegando en un mar de emociones tumultuosas. Aunque el dolor de la traición y el abandono amenazaba con abrumarla, su instinto de supervivencia y su determinación por mantener su dignidad intacta la empujaron a tomar acciones decisivas. Primero, Rita consultó con un abogado especializado en divorcios para entender y asegurar sus derechos en la separación. El local de la tienda, adquirido conjuntamente tras su matrimonio, se había convertido en un punto de discordia significativo. Carlos, impulsado por su nueva pareja, estaba ansioso por liquidar todo y comenzar una nueva vida. Sin embargo, Rita estaba decidida a no ser marginada ni financieramente ni en sus derechos legales. Rita, basado en los documentos y la historia que me has contado, tienes un caso sólido para mantener tu parte de la propiedad del negocio, explicó su abogado durante una de sus sesiones. Además, dado que has contribuido igualmente, si no más, al crecimiento de la tienda desde que se mudaron aquí, eso fortalece tu posición. Armada con esta información y una renovada autoconfianza, Rita se enfrentó a Carlos durante una reunión mediada por sus abogados. Sentada frente al hombre con quien había compartido tantos sueños y desafíos, sintió una extraña mezcla de pena y fortaleza. Carlos, nunca quise que nuestras cosas terminaran en una sala de abogados. Sin embargo, no puedo permitir que tu nueva vida borre lo que he construido y lo que me pertenece. Lucharé por la tienda y por lo que es justo, declaró Rita con calma pero con firmeza. Carlos, visiblemente incómodo y dividido entre sus emociones y las presiones de su nueva relación, asintió con resignación. Entiendo, Rita, y lamento que las cosas hayan llegado a este punto. No era mi intención lastimarte. Con el proceso legal en marcha, Rita también tuvo que enfrentar el cambio en la percepción de la comunidad. La noticia del divorcio y las circunstancias que lo rodeaban se habían esparcido, y aunque algunos miraban con desdén, muchos otros se acercaron para ofrecer apoyo y respeto por la forma en que estaba manejando la situación. Esta red de apoyo se convirtió en una fuente de consuelo y fuerza para Rita. En medio de esta turbulencia, Rita se esforzó por mantener la normalidad en la operación diaria de la tienda. Transformó su dolor en pasión por su trabajo, asegurándose de que la tienda no solo sobreviviera, sino que prosperara. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos y la tienda comenzó a atraer a más clientes, impresionados por su dedicación y el encanto del local. Mientras Rita navegaba por las turbulentas aguas del divorcio y la batalla por la tienda, encontró una fuente inesperada y robusta de apoyo en su hijo, Jorge. Aunque joven, Jorge había desarrollado una sensibilidad aguda debido a los conflictos que había observado en casa. Se había dado cuenta de la tensión entre sus padres y, aunque no comprendía completamente la complejidad de las emociones y las decisiones de los adultos, sabía que su madre estaba sufriendo. Una tarde, después de la escuela, Jorge se acercó a Rita mientras ella revisaba algunos papeles relacionados con la tienda. Con la inocencia y la sinceridad que solo un niño puede manifestar, puso su pequeña mano sobre la de ella y dijo: «Mamá, ¿estás triste por papá?».
Rita, conmovida por la percepción de su hijo, decidió ser honesta, ajustando su respuesta a la comprensión de un niño. Un poco, Jorge. Pero sabes, a veces incluso los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para ser felices. Es como cuando decides no jugar con alguien que no es amable contigo, ¿recuerdas? Jorge asintió, y con la seriedad de un adulto en miniatura, agregó: «Quiero que seas feliz, mamá, y te ayudaré». Las palabras de Jorge fortalecieron a Rita más de lo que él podía imaginar. Era un recordatorio de que no estaba sola y que, a pesar de todo, había algo hermoso y puro en su vida que valía la pena defender. En los días que siguieron, Jorge se convirtió en una pequeña sombra de Rita, ayudando donde podía, ya sea pasando tiempo en la tienda después de la escuela o simplemente siendo una compañía silenciosa mientras ella trabajaba en casa. Su presencia era un bálsamo para Rita y su ayuda, aunque pequeña, le recordaba la importancia de su lucha. La situación alcanzó un punto crítico cuando el padre de Carlos, el abuelo de Jorge, intentó intervenir. Llegó un día a la tienda exigiendo hablar con Rita bajo la pretensión de suavizar las tensiones. Sin embargo, su verdadera intención era persuadir a Rita para que cediera su parte de la tienda a Carlos, argumentando que sería lo mejor para todos. Rita, preparada y resuelta, se negó a ser intimidada. «He trabajado tanto como Carlos aquí, y no menos importante, Jorge y yo dependemos de este negocio. No voy a ceder simplemente porque es lo que usted desea». El abuelo, no acostumbrado a ser desafiado, especialmente por una mujer a la que consideraba inferior, se preparó para replicar, pero Jorge intervino. Con la valentía que solo los niños poseen, se paró frente a su abuelo y dijo: «No debes hacer sentir mal a mi mamá, ella es la mejor y está haciendo todo por nosotros». Sorprendido por la intervención de Jorge y enfrentado a la firmeza de Rita, el abuelo se retiró, no sin antes lanzar una mirada que prometía que la disputa no estaba completamente resuelta. Tras la resolución de la disputa legal con Carlos y su padre, Rita se encontraba en un punto de inflexión. Aunque había logrado mantener su parte de la tienda, la tensión emocional de los últimos meses había dejado su marca. La tienda, aunque aún rentable, le recordaba constantemente su pasado con Carlos y los dolorosos eventos recientes. Después de mucha reflexión, Rita decidió vender su participación en la tienda y buscar un nuevo comienzo en otra área que pudiera ofrecerle paz y una distancia de su antigua vida. Animada por un amigo, Rita decidió explorar una oportunidad en la administración de propiedades, comenzando como ama de llaves para un cliente exigente recomendado por una agencia de empleo. El cliente, Félix, era un viudo mayor que vivía en una gran y hermosa casa que requería atención meticulosa, algo que a Rita le pareció un desafío adecuado y una distracción bienvenida. El primer día en la casa de Félix, Rita se sintió abrumada por la magnitud de su nueva responsabilidad. La casa estaba llena de antigüedades y arte, y cada habitación tenía su propia historia y carácter. Félix, un hombre de pocas palabras, le dio un tour por la casa, señalando sus áreas de interés particular y las expectativas de limpieza y organización. A pesar de los nervios iniciales, Rita se adentró en su nuevo rol con dedicación. Se esforzaba por aprender las preferencias de Félix, a menudo trabajando largas horas para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Su atención al detalle no pasó desapercibida. Félix, aunque reservado, comenzó a mostrar su aprecio con pequeños gestos, como dejar notas de agradecimiento o recomendarla a sus conocidos. Jorge, por su parte, encontró en la casa de Félix un mundo nuevo por explorar. A menudo acompañaba a su madre después de la escuela y Félix, que había tomado cariño al niño, le permitía usar la biblioteca, donde Jorge desarrolló un amor por la lectura y el aprendizaje. Con el tiempo, Rita comenzó a sentir que había hecho la elección correcta. La estabilidad y la tranquilidad de su nuevo trabajo le permitieron sanar y reflexionar sobre su vida. También le proporcionaron el espacio para planear el futuro, especialmente en términos de educación y bienestar para Jorge. Un día, mientras preparaba una de las habitaciones para una visita importante de un antiguo amigo de Félix, Rita encontró un álbum de fotos antiguo. Con el permiso de Félix, lo hojearon juntos y él comenzó a contarle historias de su juventud y su esposa fallecida, revelando un lado más personal y emotivo.
Esta conexión humana añadió una nueva dimensión a su relación laboral, transformándola gradualmente en una amistad respetuosa. Rita continuó estableciéndose en su nuevo rol con Félix, demostrando una capacidad asombrosa para gestionar las tareas del hogar con un ojo experto para el detalle. Sus días empezaron a llenarse con la rutina de limpieza meticulosa, organización y, ocasionalmente, preparación de eventos pequeños para Félix y sus amigos. A medida que Rita se familiarizaba con cada rincón de la vasta casa, también se acostumbraba a las peculiaridades y expectativas de Félix, quien, a su vez, crecía en su aprecio hacia ella. Félix, un hombre de pocas palabras y muchos recuerdos, había empezado a abrirse más a Rita durante sus descansos de café. Compartía historias de sus viajes y de su difunta esposa, una mujer que claramente había dejado una marca indeleble en su corazón. Rita escuchaba atenta, encontrando en estas historias lecciones de vida y inspiración. Esta conexión emocional inadvertidamente llevó a Félix a confiar más en Rita, no solo como empleada, sino como una presencia reconfortante en la casa. Una tarde, Félix le pidió a Rita que tomara un rol más activo en la gestión de la casa, extendiendo sus responsabilidades a la supervisión de otros empleados y al manejo de la agenda personal de Félix. «Confío en tu juicio y dedicación», le dijo Félix, entregándole las llaves de su oficina personal, un espacio hasta entonces fuera de límites para ella. Gratificada por la confianza mostrada, Rita asumió sus nuevas responsabilidades con vigor renovado. Sin embargo, esta expansión de sus deberes también significó menos tiempo en casa, lo cual afectaba el tiempo que pasaba con Jorge. Consciente de este desafío, Rita se esforzó por equilibrar su tiempo, asegurándose de que su relación con su hijo siguiera siendo fuerte y cercana. Jorge, por su parte, había crecido no solo en estatura, sino también en madurez. Veía a su madre no solo como un refugio de amor, sino también como un ejemplo de fuerza y perseverancia. Las tardes que pasaban juntos, aunque menos frecuentes, se volvían más significativas. Rita aprovechaba estos momentos para enseñarle a Jorge sobre la responsabilidad, la ética del trabajo y la importancia de cuidar las relaciones. La estabilidad que habían encontrado en la casa de Félix fue complementada por un aumento en la confianza de Rita en sí misma. Empezó a considerar opciones de educación adicional, explorando cursos en línea en gestión empresarial y hospitalidad, con el objetivo de fortalecer aún más su capacidad para manejar su creciente conjunto de responsabilidades. A medida que Rita se integraba más en la vida y rutina de la casa de Félix, su relación con él se fortalecía, transformándose en una amistad basada en el respeto mutuo y la confianza. Félix, quien había vivido gran parte de su vida rodeado de empleados que veía poco más que superficiales, encontraba en Rita una presencia genuina y reconfortante. Una tarde fría de otoño, Félix cayó enfermo con una gripe que lo dejó confinado a su cama. A pesar de que contaba con personal médico que podía atenderlo, fue Rita la que tomó las riendas de cuidarlo, asegurándose de que recibiera las comidas adecuadas y que su medicación se administrara puntualmente. Su eficiencia y cuidado hicieron que Félix se sintiera profundamente agradecido y más dependiente de ella que nunca. Durante los días en que Félix estuvo enfermo, Rita pasaba largas horas a su lado, no solo cuidando de sus necesidades físicas, sino también ofreciéndole compañía. Entre tazas de té y platos de sopa, Félix compartía historias de su juventud, anécdotas de sus viajes y lecciones aprendidas a lo largo de los años. Rita, a su vez, encontraba estos momentos iluminadores y se sentía cada vez más conectada con el anciano. A medida que Félix recuperaba su salud, expresó su gratitud hacia Rita de maneras más tangibles. Un día le presentó una caja pequeña como regalo de agradecimiento. Dentro, Rita encontró un hermoso broche antiguo que había pertenecido a la esposa de Félix. «Ella hubiera querido que lo tuvieras», dijo Félix, su voz cargada de emoción, «por cuidar de un viejo gruñón como yo». Rita se sintió abrumada por el gesto. El broche, una delicada pieza de filigrana de plata con una pequeña esmeralda en el centro, era claramente un objeto de gran valor sentimental. Aceptar un regalo tan personal era un paso más en la profundización de su relación, un signo de la confianza y el respeto mutuo que habían cultivado.
Este episodio marcó un cambio en cómo Rita veía su trabajo. Ya no era solo una fuente de ingresos o un escape de su pasado, sino una oportunidad para hacer una diferencia significativa en la vida de alguien. Sentía que su presencia en la casa de Félix tenía un propósito más grande, y esto le dio una nueva capa de satisfacción y orgullo en su labor. Asimismo, la experiencia de cuidar de Félix durante su enfermedad reafirmó en Rita la importancia de la empatía y la compasión, valores que quería seguir inculcando en Jorge. Aunque su hijo ya mostraba una madurez notable para su edad, Rita sabía que cada acción suya servía como ejemplo para él. Tras la recuperación de Félix, la dinámica entre él y Rita se tornó aún más amistosa y colaborativa. La gratitud de Félix por el cuidado recibido y el regalo del broche habían marcado un nuevo nivel en su relación. Rita, por su parte, sentía una creciente comodidad en la casa, no solo como empleada, sino como una persona de confianza para Félix. Un viernes por la tarde, después de una semana particularmente agotadora debido a la preparación de una reunión importante en la casa, Félix invitó a Rita a cenar, no como empleada, sino como invitada. «Has trabajado incansablemente esta semana, Rita. Permíteme agradecerte de manera adecuada», dijo Félix, extendiéndole la invitación. Rita aceptó, agradecida y un poco sorprendida por el gesto. Esa noche se vistió con un sencillo pero elegante vestido negro, el broche de esmeralda adornando su cuello, simbolizando la especial relación que había cultivado con Félix. La cena fue preparada por un chef local que Félix había contratado para la ocasión, y los platos fueron una deliciosa mezcla de cocina local e internacional. Durante la cena conversaron sobre diversos temas, desde literatura hasta música y política. Félix compartió más sobre su vida con su esposa y los sueños que habían perseguido juntos, algunos de los cuales se habían quedado en el camino. Rita, a su vez, se abrió sobre su pasado, sus desafíos y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. La conversación se tornó hacia el futuro, y Félix expresó su interés en ayudar a Rita a alcanzar cualquier meta que tuviera. «Tienes tanto potencial, Rita. Si hay algo en lo que creas que puedo apoyarte, ya sea a través de educación o nuevas oportunidades, estaré encantado de hacerlo», ofreció Félix, su tono sincero y considerado. Rita se sintió profundamente conmovida por la oferta. Reflexionó sobre sus deseos y aspiraciones, reconociendo que había posibilidades que antes consideraba fuera de su alcance. «Me gustaría explorar más mi interés en la gestión de negocios, quizás tomar algunos cursos», compartió Rita pensativa. «Fíjalo como un objetivo, y trabajaremos juntos para lograrlo», respondió Félix, brindando por su futuro con una copa de vino. Al final de la noche, Rita se retiró a sus habitaciones, sintiéndose inspirada y valorada. La cena no solo había reforzado su relación con Félix, sino que también le había dado una nueva dirección y propósito a su vida. Félix había pasado de ser un empleador a un mentor y amigo, alguien que veía en ella no solo a la ama de llaves, sino a una persona con ambiciones y sueños propios. Motivada por las palabras de Félix y la promesa de un futuro lleno de nuevas oportunidades, Rita comenzó a investigar cursos de gestión de negocios. Su entusiasmo y determinación la llenaban de una energía renovada, algo que no solo Félix notaba, sino también quienes la rodeaban. Una tarde tranquila, mientras Rita organizaba una de las salas de la casa de Félix para un evento pequeño que tendría lugar esa semana, la serenidad de la rutina diaria se vio interrumpida por la llegada inesperada de un visitante. Roberto, el hijo de Félix, quien vivía en el extranjero y rara vez visitaba. Roberto entró en la casa sin previo aviso, sorprendiendo a todos, especialmente a Félix, quien no esperaba ver a su hijo hasta el próximo mes. De estatura alta, con una presencia imponente y modales refinados, Roberto cargaba con la aura de alguien acostumbrado a viajar y manejar negocios importantes. Rita, al escuchar la llegada, se apresuró a recibir a Roberto, siguiendo las instrucciones previas de Félix de atender a cualquier miembro de la familia con la mayor atención. Al presentarse, notó una mirada de curiosidad en los ojos de Roberto, claramente intrigado por la mujer que manejaba la casa de su padre con tanta confianza. «Félix me ha hablado mucho de ti, Rita. Me alegra finalmente conocerte», dijo Roberto, extendiendo una mano en un gesto amistoso pero medido.
Durante la estancia de Roberto, Rita continuó con sus responsabilidades, ahora con el añadido de asegurarse de que las necesidades de Roberto estuvieran atendidas. Félix, observando la interacción entre Rita y su hijo, decidió introducirlos formalmente durante la cena, destacando no solo el papel de Rita en el cuidado de la casa, sino también su dedicación y el reciente interés en expandir sus habilidades educativas. La conversación durante la cena se volvió más animada, con Félix compartiendo historias del pasado y Rita y Roberto intercambiando puntos de vista sobre diversos temas, desde la cultura hasta la economía global. Roberto, quien había estudiado economía y gestionaba sus propios negocios, se mostró impresionado por la agudeza y perspectivas de Rita. Al finalizar la cena, Roberto expresó su deseo de hablar más con Rita en los días siguientes, interesado en aprender más sobre su influencia positiva en la vida de su padre. Rita, a su vez, se sintió alentada por el interés genuino de Roberto y la posibilidad de discutir ideas y planes futuros con alguien con su experiencia. La estancia de Roberto se prolongó más de lo previsto. Día tras día encontraba razones para demorar su regreso, fascinado no solo por la serenidad de la casa de su padre y el cambio notable en su ánimo gracias a Rita, sino también por la propia Rita, cuya inteligencia y calidez lo atraían cada vez más. Rita y Roberto empezaron a pasar tiempo juntos, inicialmente bajo el contexto de discusiones sobre negocios y gestión, pero gradualmente sus conversaciones se desviaron hacia temas más personales. Roberto compartía detalles sobre su vida en el extranjero, los desafíos de sus negocios y sus aspiraciones personales. Rita, a su vez, se abría sobre su pasado, los desafíos que había enfrentado y su esperanza de un futuro mejor para ella y su hijo Jorge. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la propiedad, la conversación se tornó hacia la educación de Jorge. Rita expresó su deseo de brindarle las mejores oportunidades posibles, una aspiración que resonó profundamente con Roberto, quien valoraba enormemente la educación y el desarrollo personal. «Rita, he estado pensando», comenzó Roberto, pausando para elegir sus palabras con cuidado. «Tú y Jorge podrían beneficiarse enormemente si consideras expandir tu educación en administración de empresas. Y si me permites, me gustaría ayudarte a facilitar eso». Rita se sintió sorprendida y agradecida por la oferta. «Eso sería increíble, Roberto. No sé cómo agradecerte», respondió, su voz teñida de emoción. «No es necesario que lo hagas. Veo el potencial en ti, Rita. Además, ayudarte también es una manera de agradecer todo lo que has hecho por mi padre». La relación entre Rita y Roberto continuó fortaleciéndose, basada en un respeto mutuo y un entendimiento profundo de las aspiraciones y desafíos del otro. Félix observaba con aprobación cómo su hijo y Rita se acercaban, contento de ver que su hijo finalmente se conectaba con alguien que compartía muchos de sus valores. Un día, aprovechando una tarde tranquila, Roberto invitó a Rita y a Jorge a cenar fuera, una invitación que ella aceptó con gusto. Durante la cena, Jorge, quien usualmente era tímido con los extraños, se abrió con Roberto, charlando y riendo, claramente a gusto con el amigo de su madre. Al regresar a casa esa noche, Rita reflexionó sobre los cambios en su vida desde que había llegado a la casa de Félix. Nunca habría imaginado formar una conexión tan profunda con alguien como Roberto, ni recibir apoyo en sus ambiciones de formas que nunca había considerado posibles. El vínculo entre Rita y Roberto se fortaleció mientras compartían más tiempo juntos, y la influencia de Roberto en la vida de Rita y Jorge se hizo más evidente. A medida que se acercaba el cumpleaños de Jorge, Rita empezó a planificar una celebración pequeña pero significativa, deseosa de compensar los tiempos difíciles que habían pasado. Roberto, conociendo la importancia del evento para Rita, se ofreció a ayudar. «¿Por qué no hacemos la fiesta aquí en la casa? Tenemos mucho espacio y sería más cómodo para todos», sugirió Roberto un día mientras discutían los preparativos en la cocina. Rita, aunque inicialmente sorprendida por la oferta, aceptó agradecida. Sabía que un entorno familiar, pero al mismo tiempo especial, haría del cumpleaños de Jorge una ocasión memorable. Juntos planificaron un día lleno de juegos, actividades al aire libre y una selección de comidas favoritas de Jorge. El día de la fiesta, la casa de Félix se transformó.
Los jardines estaban adornados con globos coloridos y banderines, y se habían organizado estaciones de juegos y una pequeña pista de baile para los amigos de Jorge. Rita se encargó de la decoración, mientras que Roberto y Félix supervisaban la organización y la seguridad de los niños. Jorge, vestido con una camiseta nueva y sus zapatos favoritos, brillaba de emoción. Sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento y su risa se mezclaba con la de sus amigos. La felicidad de Jorge era palpable, y cada vez que cruzaba miradas con su madre, su sonrisa se ampliaba. Durante la fiesta, Rita tuvo un momento para observar a Jorge interactuar con Roberto. A pesar de que no tenía una figura paterna consistente en su vida, Jorge mostró una notable apertura hacia Roberto, quien jugaba y charlaba con él con una facilidad que sorprendió a Rita. Era claro que Roberto no solo había entrado en su vida como un apoyo para ella, sino también como una figura positiva para su hijo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Roberto se acercó a Rita, quien estaba recogiendo algunos de los platos usados. «Parece que Jorge está teniendo el mejor cumpleaños», comentó, ayudándola con la limpieza. «Gracias a ti», dijo Rita, mirándolo con una mezcla de gratitud y afecto. «Hoy ha sido maravilloso para Jorge, y yo no podría haber pedido un mejor día». Roberto sonrió, su conexión con Rita más fuerte que nunca. «Estoy feliz de ser parte de esto, Rita, y espero que haya muchos más días como este». Esa noche, después de que los invitados se fueron y Jorge se acostó, exhausto pero feliz, Rita y Roberto compartieron una taza de café en la terraza, reflexionando sobre el día. La confianza y el cariño entre ellos habían crecido, solidificándose a través de la alegría compartida y el compromiso hacia el bienestar de Jorge. Tras el éxito del cumpleaños de Jorge y la creciente cercanía entre Rita y Roberto, el ambiente en la casa de Félix se llenó de un nuevo sentido de familia y futuro compartido. Roberto, que había prolongado su estancia indefinidamente, se encontraba profundamente involucrado en la vida diaria de la casa, apoyando a Rita no solo en la organización de eventos, sino también en sus aspiraciones educativas y personales. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la casa después de una cena tranquila, Roberto decidió abrir su corazón a Rita. Habían hablado de muchas cosas, compartido risas y desafíos, pero aún había una conversación pendiente, una que podría definir el futuro de ambos. «Rita», comenzó Roberto, deteniéndose junto a un banco bajo un árbol centenario, «estos últimos meses han sido algunos de los más felices de mi vida. No solo he encontrado paz aquí con mi padre, sino algo mucho más profundo contigo y con Jorge». Rita lo escuchaba, sintiendo cómo el latido de su corazón se aceleraba con cada palabra. «Lo que quiero decir es que me gustaría que consideraras algo más que solo esta amistad entre nosotros. Me gustaría que pensáramos en la posibilidad de un futuro juntos, no solo como amigos o como una familia extendida, sino como algo más, como pareja». Las palabras de Roberto resonaron en el aire, cargadas de emoción y sinceridad. Rita, tomada por sorpresa pero emocionada, tomó un momento para procesar lo que escuchaba. Su vida había cambiado tanto desde que llegó a la casa de Félix, y ahora la idea de explorar un nuevo capítulo junto a Roberto llenaba su mente de posibilidades y sí, de un poco de miedo. «Roberto, esto es algo grande», dijo Rita finalmente, su voz temblorosa pero clara. «Tú significas mucho para mí, y lo que has hecho por Jorge y por mí es más de lo que jamás esperé, pero necesito pensar en esto, asegurarme de que es lo correcto para Jorge y para mí». Roberto asintió, comprendiendo la necesidad de Rita de tomar tiempo. «Por supuesto, Rita, no quiero presionarte, solo quería que supieras cómo me siento y lo serio que estoy acerca de nosotros». Los días siguientes, Rita reflexionó profundamente sobre la propuesta de Roberto. Observó la interacción entre él y Jorge, la facilidad con la que se llevaban y cómo Jorge había empezado a verlo como un modelo a seguir. También pensó en su propio corazón, en cómo Roberto había llegado a ocupar un lugar especial en él, ofreciéndole apoyo y cariño sin condiciones. Finalmente, una tarde, Rita buscó a Roberto. Lo encontró en la biblioteca, leyendo. «Roberto, he pensado mucho sobre lo que me dijiste», comenzó, su voz más firme de lo que había esperado. «Y si estás dispuesto a tomar esto paso a paso, con paciencia y entendimiento, entonces sí, me gustaría ver a dónde nos puede llevar este camino juntos».
La sonrisa de Roberto al escuchar sus palabras fue todo lo que Rita necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta. Unidos por el amor y la esperanza en un futuro compartido, comenzaron a planear cómo construirían juntos esa nueva vida. Con la decisión tomada de explorar un futuro juntos, Rita y Roberto comenzaron a integrar más profundamente sus vidas. Roberto, consciente de la importancia de este nuevo capítulo, quería asegurarse de que todos los aspectos de su relación fueran tratados con respeto y cuidado, especialmente cuando se trataba de Jorge, quien había comenzado a mirar a Roberto como una figura paterna. Sin embargo, la nueva felicidad de Rita no pasó desapercibida y pronto llegó a oídos de Carlos, quien se había mantenido al margen de la vida de Rita desde su divorcio. La noticia de que Rita estaba formando una nueva vida con otro hombre provocó en Carlos una mezcla de celos y arrepentimiento. Decidió confrontar a Rita, impulsado por emociones confusas y un deseo de recuperar algún tipo de control o influencia sobre su exesposa. Una tarde, cuando Rita y Roberto estaban revisando algunos detalles para una pequeña renovación que querían hacer en la casa, Carlos apareció inesperadamente. La tensión era palpable cuando Carlos cruzó la entrada, su mirada dura fijándose primero en Roberto y luego en Rita. «Rita, necesitamos hablar», dijo Carlos, su tono intentando ocultar la inseguridad detrás de una fachada de autoridad. Roberto, sintiendo la tensión, se ofreció a darles privacidad, pero Rita, con una nueva fortaleza encontrada en su relación con Roberto, insistió en que él se quedara. «Cualquier cosa que tengas que decir, Carlos, puedes decirlo delante de Roberto». Carlos, claramente incómodo pero demasiado orgulloso para retroceder, procedió. «He oído que estás haciendo planes con este hombre. Parece que te has movido rápido después de nosotros». Rita, sosteniendo la mirada de Carlos con calma y determinación, respondió: «Carlos, lo que pasó entre nosotros terminó hace tiempo. Roberto es parte de mi vida ahora, y lo que tenemos no tiene nada que ver contigo». Carlos, frustrado por la respuesta de Rita y la presencia de Roberto, intentó provocarla. «¿Crees que es diferente con él? ¿No te das cuenta de que solo estás repitiendo la historia?». Antes de que Rita pudiera responder, Roberto intervino, su voz firme y controlada. «Carlos, creo que has dicho suficiente. Rita ha hecho su elección y te pido que respetes eso. No tienes derecho a venir aquí y cuestionar su vida o nuestras decisiones». Carlos, enfrentado a la unida defensa de Rita y Roberto, finalmente cedió. Con una última mirada cargada de emociones no dichas, se dio la vuelta y se fue. Después de la partida de Carlos, Roberto tomó la mano de Rita, ofreciéndole consuelo y seguridad. «No tienes que preocuparte por él, Rita. Estamos juntos en esto». Esa noche, mientras reflexionaban sobre el encuentro, Rita se sintió agradecida por tener a Roberto a su lado. La confrontación con Carlos no solo reafirmó su decisión de estar con Roberto, sino que también cerró un capítulo doloroso de su vida, permitiéndole mirar hacia adelante con esperanza y determinación hacia el futuro que estaban planificando juntos. La confrontación con Carlos dejó a Rita reflexionando sobre su pasado y cómo cada decisión había conducido a este nuevo capítulo de su vida. Aunque la visita inesperada había sacudido temporalmente su paz, también reafirmó su convicción en el camino que había elegido con Roberto. Juntos discutieron cómo manejarían futuras interrupciones, decididos a proteger su recién encontrada felicidad. La relación entre Roberto y Jorge también se fortalecía. Roberto no solo se había convertido en un apoyo para Rita, sino también en un mentor y figura paternal para Jorge, quien lo admiraba y respetaba profundamente. Esta evolución se hizo evidente durante una reunión en la escuela de Jorge, a la cual ambos hombres asistieron. Los maestros comentaron sobre el cambio positivo en Jorge, su creciente confianza y rendimiento académico, atribuyendo gran parte de esta mejora a la estabilidad y el apoyo que Roberto le proporcionaba. Poco después, Carlos intentó una aproximación más directa para reinsertarse en la vida de Jorge, tal vez como una táctica para reconectar con Rita o como un genuino intento de enmienda. Solicitó reunirse con Rita para discutir el futuro de Jorge, una propuesta que ella aceptó con cautela, siempre con el apoyo de Roberto. En un pequeño café, lejos de la casa de Félix, Carlos expresó su deseo de ser más presente en la vida de Jorge.
He cometido muchos errores, admitió, pero quiero ser parte de la vida de mi hijo. No quiero que crezca pensando que no me importaba. Rita escuchó, su escepticismo inicial suavizándose al ver la aparente sinceridad en Carlos. Sin embargo, insistió en establecer condiciones claras. Jorge ya tiene una figura paterna en Roberto, alguien que ha estado aquí constantemente para él, explicó Rita. Tú puedes ser parte de su vida, pero tiene que ser en términos que sean saludables para Jorge. Carlos asintió, aceptando las condiciones. Se organizaron visitas supervisadas, comenzando con encuentros cortos en entornos neutrales para permitir que Jorge y Carlos reconectaran de manera segura y controlada. Jorge, al principio cauteloso, gradualmente comenzó a abrirse a la presencia de su padre. Observado de cerca por Rita y Roberto, el proceso fue lento pero progresivo. Jorge aprendió a equilibrar su afecto y respeto por Roberto con el renovado interés de su padre en su vida. La fortaleza de su unidad familiar se había solidificado aún más, preparándolos para cualquier desafío futuro. La serenidad regresó a su vida, permitiéndoles enfocarse en construir juntos un futuro aún más estable y lleno de amor. Con el tiempo, la relación entre Rita y Roberto se profundizó aún más, y las visitas de Carlos a Jorge se normalizaron, creando un ambiente más armónico. Inspirado por la estabilidad y el amor que ahora rodeaba a su familia, Roberto decidió dar un paso más en su compromiso con Rita y Jorge. Una noche de otoño, mientras paseaban por los jardines iluminados por farolillos suaves, Roberto se detuvo frente a un antiguo roble, el mismo bajo el cual había expresado por primera vez su deseo de un futuro juntos. «Rita», comenzó Roberto, su voz llena de emoción, «desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado para mejor. No solo me has mostrado lo que significa el amor verdadero, sino que también has enriquecido cada día que paso a tu lado. Quiero que seamos una familia, no solo de palabra, sino en todos los sentidos posibles. ¿Quieres casarte conmigo?». Rita, emocionada y con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza. «Sí, quiero. No hay nada que desee más en el mundo». Los preparativos para la boda comenzaron con entusiasmo, con Jorge tan emocionado como los novios. Decidieron celebrar una ceremonia íntima en la misma casa de Félix, quien estaba encantado de ofrecer su hogar para el evento. Amigos cercanos y familiares, incluido Carlos, que había mostrado un respeto renovado por las decisiones y la felicidad de Rita, fueron invitados. El día de la boda, la casa estaba adornada con flores y telas elegantes, transformando el espacio en un lugar de celebración y alegría. Rita lucía un vestido simple pero elegante, acompañada de Jorge, quien tenía el honor de llevar los anillos. Félix, visiblemente emocionado, tomó el brazo de Rita para guiarla hacia el altar donde Roberto la esperaba, una imagen de orgullo y amor. La ceremonia fue un reflejo de sus vidas, sincera, emotiva y llena de esperanzas para el futuro. Las palabras que intercambiaron fueron promesas de apoyo, respeto y amor incondicional, no solo entre ellos, sino también hacia Jorge, quien se deleitaba con la formalización de su nueva familia. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un banquete al aire libre, Roberto tomó un momento para agradecer a todos por su apoyo. Esta celebración no es solo la unión de Rita y yo, sino el comienzo de una nueva etapa para nosotros tres. Gracias por ser parte de este momento, por apoyarnos y por compartir nuestra felicidad. La noche cerró con música y baile, y mientras Rita y Roberto compartían su primer baile como esposos, el sentimiento de completitud era palpable. Jorge, corriendo entre los invitados con una risa contagiosa, simbolizaba la promesa de días felices y tranquilos por venir. 5 años después de la boda, la vida de Rita, Roberto y Jorge había florecido de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado aquel día bajo el viejo roble. La casa de Félix, ahora su hogar permanente, había visto muchos más momentos de alegría y celebración, incluidos los cumpleaños de Jorge y el nacimiento de 2 hermanitas para él, Lucía y Sofía. Roberto y Rita habían trabajado juntos no solo para mantener, sino para expandir los negocios de Roberto, utilizando las habilidades que Rita había perfeccionado en sus estudios de gestión empresarial. Su colaboración profesional había fortalecido aún más su relación personal, estableciendo un modelo de respeto mutuo y apoyo que impregnaba todos los aspectos de su vida familiar. Jorge, ahora un adolescente brillante y responsable,
había adoptado el papel de hermano mayor con un entusiasmo serio, guiando a Lucía y Sofía a través de sus pequeñas aventuras por el jardín y ayudándoles con sus tareas escolares. La influencia de Roberto como figura paterna y mentor había sido un factor crucial en su desarrollo, y la relación entre ellos era un testimonio del amor y la dedicación que Roberto había mostrado desde el principio. En un día particularmente soleado, mientras la familia disfrutaba de un picnic en su playa favorita, Rita reflexionaba sobre el camino que habían recorrido. Mientras observaba a Roberto construyendo castillos de arena con los niños y a Jorge enseñando a sus hermanas a coleccionar conchas, se sentía abrumada por una profunda gratitud. «¿Estás bien, amor?», preguntó Roberto, notando su mirada pensativa. Rita sonrió, asintiendo. «Estoy más que bien. Estaba pensando en todo lo que hemos pasado, en cómo cada desafío nos ha traído a este momento. No cambiaría nada de nuestro viaje juntos». Roberto se unió a ella, abrazándola suavemente. «Yo tampoco cambiaría nada. Estos años contigo y con los niños han sido los mejores de mi vida». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa, la familia se reunió para ver el espectáculo. Jorge, sosteniendo a una de sus hermanitas en los hombros, Lucía corriendo alrededor con una red de mariposas y Sofía, agarrada de la mano de Rita, todos compartían risas y anécdotas del día. Este momento, sencillo pero profundamente significativo, era un reflejo de la paz y la felicidad que Rita había buscado toda su vida. A través de la adversidad, había encontrado un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias, formando una familia que era su verdadero hogar. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Rita, Roberto y sus hijos continuaban tejiendo la historia de su vida juntos. Una historia de amor, resiliencia y esperanza, seguros de que, sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos, con corazones llenos y manos entrelazadas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!